El tema que voy a hablar en este video es gracias a un suscriptor que me escribió solicitándome que hablara acerca de cómo abordar a personas nuevas de manera natural. Así es que este video es gracias a Ricardo Alberto González. Es un tema que a mí no se me había ocurrido, pero que ahorita les platico al respecto. Hola, soy Claudia Sandoval y si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir las notificaciones. Bien, en este tema voy a hablarte de cómo abordar a personas nuevas de manera natural. Pues bien, lo primero sería con contacto visual, ¿verdad? Seguido de una sonrisa. La sonrisa es muy poderosa. Es algo que automáticamente, si tú le sonríes a una persona, esa persona automáticamente te devuelve el gesto. Es algo inevitable. Yo soy una persona muy boca floja y me sonrío con Raimundo y medio mundo. Lo tengo muy comprobado que nadie se le puede resistir a una sonrisa. Desde bebés recién nacidos hasta ancianos, si tú le sonríes, automáticamente te devuelven el gesto. Pero tiene que ser una sonrisa natural, que se vea verdadera, no una sonrisa fingida. Recuerda que las acciones dicen más que las palabras y una sonrisa te dice, me alegro de verte. Y no importa, aunque sean personas que tienen como que una gran carga negativa, esas personas que tú las ves y sientes como perturbación en la fuerza, pues no las quiero llamar de la manera en que las solemos llamar, pero personas amargadas, por así decírtelo. Esas personas que sabe Dios qué carga emocional es la que llevan en sus hombros y las ves y se ven así como que mal encaradas, ¿verdad? Pero aún esas personas, si tú les sonríes, te van a hacer una media sonrisa. La sonrisa es inevitable. Bien, lo siguiente sería un saludo cordial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero siempre con mucho respeto. Lo siguiente sería pues hacerle una pregunta, consultarle algo que tú necesites. Pero no vamos a caer en lo que hacen algunas personas en mi país que te ven caminando y te dicen, buenos días mamacita, qué rico eso, amor. Y la pregunta que te hacen es, ¿a qué horas pasa por el pan, amor? No, ¿verdad? No digo que haya mujeres que no les guste que las aborden de esa manera. De todo hay en la viña del Señor. Pero, ¿por qué no ampliar un poco más el mercado? El respeto nos gusta a todas y a todos. Entonces tiene que ser un saludo y una pregunta con respeto, ¿verdad? Puede ser estar relacionada con el lugar o con las circunstancias en las que estemos viviendo. Para dar un ejemplo, por ejemplo, si estamos en el supermercado, le podríamos preguntar, disculpa, te disculpas primero y luego le dices, ¿me podrías ayudar? Y la persona es posible que te diga, sí, claro, dime, ¿en qué te puedo ayudar? O te diga, no. Las personas son libres de hacer lo que ellas quieran hacer. Pero si la persona accede a ayudarnos, entonces le podemos hacer una pregunta de acuerdo al lugar donde estamos o al momento en que estamos viviendo. Si estamos en el supermercado, le podría decir, ¿sabes cuál es la diferencia entre el cilantro y el perejil? Es que voy a hacer una receta y no sé cuál es la diferencia. Es solo un ejemplo. O si estás en un lugar de tecnología comprando algún celular, por ejemplo, le podría decir, ¿tú qué me recomiendas? ¿Es mejor Apple o Android? Cuando la persona nos responda, tenemos que mostrar respeto por su respuesta. En ese momento no es momento de darles nuestra opinión, de imponerles nuestra opinión y mucho menos de ponernos a discutir. No, es que a mí me parece mejor Android o no, es que a mí me parece mejor Apple. No, simplemente tú le sigues sonriendo, la escuchas y si podemos incluso le podemos hacer decir algo gracioso para que la persona se ría.
También en este momento no sabemos qué pueda suceder y tenemos que tener cero expectativas, cero completamente. Porque en la medida en que nosotros tengamos expectativas, va a ser en la medida en que vamos a estar nerviosos o va a ser en la misma medida en que tengamos miedo al rechazo. Entonces, cero expectativas. La persona puede hacer lo que quiera, pero no quiero que me malentiendan. No por decir ten cero expectativas no signifique que no lo tengamos que intentar. No estoy diciendo eso. Claro que lo tenemos que intentar. Solo estoy diciendo que no tengamos ni expectativas ni esperanzas. Yo he aprendido que no hay que tener esperanza de nada porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sí lo tenemos que intentar. Como me dijo alguien una vez que nos íbamos a reunir y me dijo, ¿sabes qué? Podríamos hacer tal cosa. Y yo le digo, ¿pero cómo me pides eso? Y entonces la persona me dijo, pues nada perdía con preguntarte. Imagínate y me decías que sí. Entonces, tiene mucha razón y yo adoctriné eso en mi vida. Nada nos cuesta preguntar, pero a veces por miedo al rechazo no preguntamos. Entonces, hay que irnos deshaciendo de eso. No podemos sentirnos mal por las personas que quisimos abordar, pero esas personas se nos escaparon. No podemos sentirnos mal por eso, porque sobre todo si son personas que vemos por primera vez, es decir, no son personas que conocemos del trabajo o que conocemos de alguna institución en donde estudiamos, sino que personas completamente extrañas, ellas están en total de libertad de retirarse y no decirnos absolutamente nada. Y esto se debe también a que recuerden que en nuestra mente, en nuestra psiquis, tenemos guardado un mensaje que nos repitieron desde pequeños constantemente una y otra vez y es no hables con extraños. Entonces, es normal que cuando nos acercamos a hablar con una persona, esa persona sienta un poco de recelo de hablar con nosotros e incluso hasta temor de hablar con nosotros. Entonces, es lo más normal del mundo y no podemos sentirnos mal por eso. Recuerdo que mi sobrina le hizo una pregunta muy válida a mi hermana y fue que le dijo, mami, siempre me dices que haga nuevos amigos, pero también siempre me dices nunca hables con extraños. Entonces, ¿a qué le tengo que hacer caso? Muy buena pregunta, ¿no creen? Pero aún así, que esa persona que intentamos abordar y se nos escapó, aún ahí tuvimos una ganancia, aunque no lo creas. Tuvimos una ganancia y fue que tuvimos valentía y lo intentamos. Tuvimos que hacer a un lado el miedo al rechazo, también el nerviosismo a un lado y logramos hacer esa pregunta a esa persona. Aunque ella se haya ido, nosotros tuvimos una ganancia ahí. Y si lo continuamos haciendo, cada vez se nos va a hacer más natural. Habrá personas que por el contrario nos van a permitir que los leamos como un libro abierto. Nos van a permitir leerles toda su vida. Y cuando encuentres con esa persona, permítele que siga hablando. Hazle preguntas para que la persona te las responda y escucha con atención. Interésate genuinamente por esa persona. Haz que esa persona sea la que hable más. Le fascinará. A las personas les encanta hablar sobre ellos mismos. Casi a nadie le gusta escuchar. Y cuando escuchan, por lo general, solamente nos dejan la cara puesta y ya están pensando en otra cosa. Entonces, si les permitimos a las personas que nos cuenten, que nos hablen, nosotros nos interesamos por esa persona se va a ir pensando, ¿qué persona más agradable esta? Sí, claro, la dejamos hablar todo lo que quiso. Otra cosa muy importante, tenemos que parecer personas confiables. Y esto es culpa de las películas. Las películas nos han sembrado otra idea en nuestra mente y es cómo debe de ser la persona confiable. Aunque en la realidad no sea así. Puede ser que una persona con buena apariencia pueda ser una persona realmente oscura, créemelo. Y también puede haber personas con un aspecto más malvado que en realidad cuando las conoces son personas lindas.
Pero aprovechándonos de eso, que las películas nos han metido en nuestra psiquis, pues tenemos que parecer o ser de preferencia, pero parecer dar una buena impresión al principio. Y tenemos que parecer personas confiables, amigables, respetuosas y sobre todo limpias. También tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Yo hace muchos años atrás tuve un pretendiente que reunía todos los requisitos o los filtros, digamos así, que le podrían gustar a cualquier mujer. Pero tenía un gran problema, y es que este caballero decía una mala palabra cada nanosegundo. Era tan mal hablado y solo decía palabrotas una tras otra. Entonces salí como unas 3 veces quizás con él y luego le dejé de hablar, pero es que ni siquiera lo dejé que fueran, pero ni mi amigo, porque yo dije, yo no quiero vivir con un patán por el resto de mi vida. No me malentiendan, o sea, yo tolero las palabrotas, incluso las digo, pero siento que para todo hay un límite, también un momento y un lugar. Estamos viendo, por ejemplo, un partido de fútbol y el árbitro se comió un claro penal, pues es justo y necesario que le saludemos la madre al árbitro. O vamos caminando descalzos en nuestra casa y de repente nos golpeamos el dedo chiquito del pie con la esquina de un mueble. Es justo y necesario que saquemos todo nuestro repertorio de palabrotas, pero no mientras estamos conociendo a una persona, no en cada momento, en cada instante. Eso es desagradable. Bueno, en conclusión, esas serían mis sugerencias para abordar a personas nuevas de manera natural. Y ahorita las voy a enumerar. Número 1, contacto visual. Número 2, una sonrisa genuina y espontánea. Número 3, un saludo cordial y respetuoso. Número 4, una pregunta que invite a las personas a hablar con nosotros. Número 5, no tener expectativas, 0 esperanzas, para así no tener nerviosismo ni miedo al rechazo. Número 6, no tener expectativas no significa no intentarlo, es todo lo contrario. Tenemos que intentarlo para que la práctica nos haga hacerlo de manera más habitual y más natural. Número 7, si la persona nos continúa hablándole, permitémosle que sea ella la persona que hable más. Sigámosle escuchando e interesándonos genuinamente por lo que la persona nos dice. Número 8, no trates de imponerle tu opinión. En ese momento no es momento para ponernos a criticar, a hacer juicios, no es momento para ponernos a pelear ni por nuestro partido político, ni por nuestro partido de fútbol, etc. Nada de eso. No es momento para eso. Número 9, la persona puede retirarse en el momento que desee. Son libres de irse, no intentes retenerlas. Algunas personas no se sienten cómodas hablando con extraños. Y número 10, aquí la apariencia importa y mucho. Si queremos abordar a una persona por primera vez, tenemos que tener un aspecto confiable, amigable, respetuoso y además limpio. Bien, por el momento es todo lo que podría decir relacionado con este tema. Nuevamente, gracias a Ricardo por el tema, lo disfruté mucho. Y bueno, pues si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para recibir las notificaciones y además que me dejes un like. También que me dejes un comentario diciéndome de qué manera es que tú abordas a las personas cuando las conoces por primera vez. Bien, gracias por verme, nos vemos en el próximo video. Chao.